Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que estén bien. Un placer nuevamente compartir con ustedes en esta oportunidad, siguiendo un poco con la clase. Recordar que la primera clase estuvimos en la virtualidad teniendo una clase de introductoria, donde estuvimos hablando sobre diferentes conceptos, diferentes autores en relación a la orientación, a la educación, a la vocación y a la orientación vocacional, principalmente, que nos atañe en este sentido a la materia que además estamos desarrollando, iniciando ya en este año. Por cierto, es un gran privilegio, pues ustedes están ya a un pasito de concluir la carrera, una carrera tan trascendental para el desarrollo del ser humano como es el aspecto psicológico, el aspecto emocional, considerando que el ser humano es integral, no solamente es mente, no solamente es cuerpo, no solamente es alma, también es emoción. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar mirando un poco en forma breve. De hecho, yo le voy a dejar ahí el material, van a tener disponible en la plataforma para que ustedes puedan leer un poco más y por qué no ampliar incluso con otros materiales. Siguiendo un poco con esa línea, vamos a mirar algunos condicionantes de la orientación y podemos ver de que la orientación, al ser sinónimo de toma de conciencia, podemos mirar desde dos planos diferentes, ¿verdad? En un sentido, desde el plano existencial. Cuando hablamos del plano existencial de la orientación, estamos hablando de la educación y la orientación, que busca no solamente mejorar la condición de una persona, sino aparte del conocimiento a sí mismo, que los fines personales que debe cumplir una persona. O sea, plantean problemas tan genéricas, tan generales, existencialmente hablando, el ser humano como individuo y como parte de una determinada sociedad. El problema de la orientación deja de ser aquí, en este plano, deja de lado la parte técnica, para abocarse más a la parte moral, a la parte axiológica, a la parte ética. Y preguntarse, bueno, que tiene que escoger un destino, optar por una vocación, nada más que buscar un perfil que desea según su propia inclinación. Es decir, desarrollar en ese sentido la personalidad, ir formando ese carácter que necesita para superar los obstáculos en la vida, o sea, el plano existencial. Ahora, la orientación del plano más específico, más restringido, en el plano técnico, por decirlo. Aquí ya, además de situarse la persona dentro de un contexto, dentro del plano existencial, dentro del plano técnico ya estamos hablando de que se tiene que ver la capacidad, la aptitud, la inteligencia, los talentos, los intereses y los valores, así como la adaptación y la exigencia requerida para una determinada profesión en un momento. O sea, es algo más específico. Uno es genérico y el otro es específico. Muy bien. También vamos a mirar un poco la orientación en distintos niveles de población. Por un lado podemos hablar la orientación al nivel del conjunto de población de un país determinado. Aquí simplemente se analiza cuáles son esos factores, esas variables demográficas, culturales, económicas que tiene en cuenta. La duración de los estudios, el contenido, el currículo, la institución educativa, el origen social, todo eso, ¿verdad? Algunos son fáciles de cuantificar y otros no tanto, ¿verdad? La orientación a nivel de determinadas categorías específicas de estudiantes. Aquí agrupamos a aquellos que tienen mayores necesidades, grupos de estudiantes más vulnerables, y bueno, buscar la manera de incentivar y hacer que este fragmento, segmento de estudiantes puedan tener la vinculación también necesaria para poder orientarse en la vida a través de la educación principalmente. Y la orientación a nivel individual, esto es algo más específico, donde ya se analizan las actitudes e intereses de los estudiantes de una manera más concreta, ¿verdad? De una manera más específica, ¿verdad? Un estudio más profundo, donde se analiza prácticamente la realidad de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Dentro del contexto poblacional, dentro del contexto sociocultural,
y también mirando un poco la representatividad en cuanto a la expectativa que pretenden determinadas instituciones o profesorado o consejo de tutores. Muy bien, la relación entre orientación y adaptación. Bien sabemos que sin adaptación a las circunstancias presentes no puede haber orientación hacia el futuro. Esto es claro, o sea, la persona tiene que saber situarse, o sea, dónde está parada, para que a partir de allí se pueda realizar el trabajo, dentro del contexto, el plano que sea, según las necesidades, ¿verdad? Algunos requieren un trabajo más individualizado y otros no tanto, y así, eso va a depender un poco del diagnóstico previo que se tenga que trabajar de modo a, digamos, a distribuir, por decirlo así, o agrupar a los estudiantes según las necesidades propias de cada uno. Esta relación se puede dar en tres momentos, o mirando tres aristas, como la motivación, la percepción y el aprendizaje. Unos motivos son primarios, de base fisiológica, todos tenemos necesidad de respirar, de comer, de abrir, o sea, son imprescindibles, o sea, para el mantenimiento de la vida. Y otros motivos, estamos hablando de la motivación, otros motivos son adquiridos, o sea, la motivación netamente humana, que se diferencia, o sea, que diferencia al ser humano, al hombre como ser pensante, como ser racional, de otra especie, ¿verdad? Porque requiere algo más que la satisfacción de sus propias necesidades fisiológicas, como lo estamos, son primarios, son básicos. Pero aquí se necesita, es un eslabón más, mejor dicho, de modo a que la persona pueda tener una participación plena como persona dentro del contexto de la sociedad. Ahora, la percepción es algo un poco más complejo, o sea, yo puedo tener una percepción, cada uno solo tenemos una perspectiva, una percepción distinta, y eso va a depender un poco de la información, del conocimiento, de la experiencia que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad? Y a partir de allí categorizamos lo que estamos observando, lo que estamos percibiendo. Entonces, siempre es importante mirar esta faceta, que las percepciones va a depender un poco qué hay detrás de cada uno, ¿verdad? Entre la percepción y la motivación existe un recíproco intercambio. Puede ser que el hombre persiga los hechos en función de las metas en forma anticipada, o por el contrario, que lo que acaba de percibir lo motive en un determinado sentido, que es totalmente diferente. Entonces, siempre hay una relación, ¿verdad? Pero es importante saber que va a depender un poco del cúmulo de conocimiento previo o la experiencia que haya tenido la persona para poner en desarrollo la percepción. Y el aprendizaje, que bien sabemos, cuando existe aprendizaje, no estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de aprendizaje cuando existe una modificación real en la conducta o en el potencial de la conducta del ser humano. Es allí donde vemos que realmente existe un aprendizaje, ¿verdad? Entonces la motivación, la percepción y el aprendizaje son interconectados, pero representan totalmente puntos de vista totalmente diferentes entre cada uno, ¿verdad? Ahora, podemos mirar un poquitito por un lado la orientación vocacional y la orientación profesional. Bien sabemos que diagnosticar esas aptitudes, esas competencias, esas capacidades para predecir el éxito en una profesión ha llevado muchas veces, en ocasiones, al fracaso, porque en realidad no se ha constatado de que poseer aptitudes, tener la plena capacidad, sean suficientes, sean determinantes, sean absolutos para desempeñar satisfactoriamente una profesión, sino que se requiere además de este conocimiento técnico acabado, es importante, quizás de manera más esencial, la vocación, que se refiere a los intereses relativamente permanentes de una persona. Un mismo estímulo produce diferentes sensaciones según el sujeto tenga o no interés en él. Por supuesto, por eso decimos que a veces ni siquiera representa un trabajo cuando nos apasiona lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, de esto se trata la vocación. Por un lado está la orientación profesional, que guarda más relación con la preparación para el ejercicio de una determinada o desarrollo de una determinada capacidad. Y la orientación vocacional que guarda más relación con aquel llamamiento hacia una
meta determinada, y que representa un aspecto complejo de la propia personalidad del ser humano, ¿verdad? Aptitudes, hablamos de aptitudes, es el sentido genérico, disposición natural para el desempeño de una función o capacidad. Ya estamos hablando de la competencia, es fundamental para poder ejercer una determinada profesión o un determinado trabajo o realizar determinadas actividades. Por supuesto que es así. Ahora, la actitud, esa disposición, eh, ese estado mental y neutral de disposición, organizado a través de la experiencia, ejerce una influencia directa dinámica en la reacción del individuo ante las situaciones que se le presentan. Por eso no es suficiente tener esa competencia, sino a veces más importante esa actitud que tenés o que tenemos hacia determinadas situaciones que se nos presentan en la vida para poder enfrentarlo. Muy bien. Luego podemos hablar de los valores, que también son fundamentales a la hora de hablar del ejercicio, del desarrollo, del crecimiento de una persona. Valores constituyen o es un componente nuclear de una constelación actitudinal que orienta la conducta a lo largo de la vida hacia ciertas preferencias que tenemos frente a otras. Entonces, de eso se trata, los valores, de eso se trata, ¿verdad? Y podemos mirar estándar según su importancia de valores teóricos, prácticos, estéticos, social, religioso, y bueno, así se siente poder. Bueno, entonces es sumamente importante la orientación para que podamos encaminar a las personas hacia ciertos determinados valores, que muchas veces también ya traemos de la propia familia, ¿verdad? Actualmente también a la hora de trabajar en el campo de la orientación hablamos que el educador se encuentra muchas veces limitado ya en cuanto al conocimiento, tiempo, espacio, o sea, para poder cumplir con este trabajo orientar a los estudiantes, ¿verdad? De hecho que es natural el trabajo de orientación de parte del docente, pero para ellos, para una mayor efectividad, actualmente se trabaja en un determinado departamento o mediante un consejo vocacional, ¿verdad? Integrado naturalmente por un educador, como componente esencial, ¿verdad? Psicólogos, pedagogos, médicos especializados en orientación, ¿verdad? Y en este departamento se aplica, se trabaja con exámenes, con test, cuestionario, información de padres, de profesores, médicos, o sea, un cúmulo de información de modo a poder realizar íntegramente ese trabajo complejo que representa hoy el trabajo de orientación, porque el ser humano es, como dijimos, es integral y muchas veces no podemos dimensionar lo que pasa por la mente, por el corazón, por el interior de nuestros estudiantes, ¿verdad? Este trabajo dentro del departamento, del consejo vocacional, muchas veces se realiza en dos estándares de dos maneras o formas que se realizan las entrevistas. Las entrevistas que son naturalmente propias, un elemento, herramienta o instrumentos para poder cumplir con esto que estamos hablando, ¿verdad? Y hablamos de entrevistas directivas y entrevistas no directivas. Las directivas son aquellas entrevistas donde se ve plasmado el cometido autoritario, unilateral de parte del orientador, donde cumple su papel en forma activa. Sin embargo, el alumno se lo hace en forma pasiva, ¿verdad? Entonces, estas son entrevistas directivas, ¿verdad? Cerradas. Y las entrevistas no directivas son aquellas entrevistas donde sí el alumno tiene esa posibilidad de poder ser una persona activa dentro del contexto de la aplicación de este instrumento. Y el orientador va cumpliendo un rol más de mediador y brinda soluciones en base a las informaciones que le provee el alumno, ¿no? Considerándose ya maduro, responsable y respetando su propia decisión.
Estas son las entrevistas no directivas, ¿verdad? Que tienen su importancia cada quien, ¿verdad? Según el contexto, el rol y lo que se espera, ¿verdad? Lo que se espera. Neven es uno de los autores, analiza el proceso del Consejo de Orientación desde tres fases, o sea, que se tiene que dar tres fases, según él, para que verdaderamente se pueda dar el cierre a, al trabajo que desempeña este departamento, ¿verdad? En primer lugar, habla de la primera fase, que es de expresión. Aquí es donde se le brinda al alumno un ambiente, una confianza para que él pueda exteriorizar sin ninguna obligación este, una actitud no directiva, que se muestre abierto y pueda participar y pueda expresar todo lo que tiene en su interior, ¿verdad? De exploración, aquí el orientador dirige la conversación, respetando los movimientos espontáneos, resume, especifica y suscita la toma de conciencia. En cambio, en la resolución y la decisión, que sería la tercera fase, el orientador ofrece una información sobre sus posibilidades personales, o sea, algo más específico. Se ve cuáles son esas, no solamente esas necesidades, sino esa potencialidad, esa competencia que tiene el alumno, y de esta manera trabaja para que pueda desarrollar al máximo, pueda desarrollar al máximo. Entonces, estas son las fases que habla este autor, ¿verdad? La orientación y la tutoría. Existe una relación, existe una implicación mutua. Cuando hablamos de orientación y hablamos de tutoría, va de la mano. Hoy se pretende que sean unos servicios de orientación los que coordinen la tarea llamada departamento de orientación, como estuvimos diciendo, ¿verdad? Y la figura del tutor es trascendental, porque es la persona que tiene una mejor preparación para poder cumplir con este rol. Esto puede recaer naturalmente en el docente, esto ya sabemos, pero con la figura del tutor lo que se busca es institucionalizar una parte de la actividad orientadora, dándole una preparación más específica al profesorado. Serafín Sánchez interpreta la tutoría como aquello que un profesor puede y debe hacer en el campo de la orientación con relación a los alumnos que le han sido encomendados. O sea, es una tarea más específica, una tarea, es decir, en base al conocimiento, la experiencia, la preparación que tiene esta figura, realiza un trabajo más pertinente y más importante para el rol que se merece el tutor. El profesor tutor asume, por tanto, dice, dos roles, el de docente y el de tutorio orientador. Entonces, por un lado, va como tutor oriente y por otro lado cumple el rol docente, o sea, va de la mano. No puede estar exenta y no podemos hablar de buenos docentes y malos tutores o viceversa. O sea, tiene que existir una coherencia naturalmente para que se pueda hablar de una buena orientación cuando hablamos del campo del trabajo de la orientación. Y bueno, una pincelada un poco a nuestra clase de hoy. Aquí está el material, ustedes van a poder profundizar un poco más y realizar una pequeña tarea sencilla, después de hecho que en las clases presenciales, cuando en la medida que vamos teniendo esa interacción, vamos a estar profundizando un poco más. Bien sabemos que no es lo mismo hablar, mejor dicho, tener la virtualidad como recurso, medio de actividad académica, frente a la presencialidad. Un placer nuevamente compartir con ustedes y que pasen una buena semana.